de la mesa directiva, amigas diputadas y diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña, muy buenas tardes a todos. Diputada Azucena Cisneros Cos, presidenta de la mesa directiva del primer periodo de sesiones ordinarias de la 60ª legislatura del Estado de México, presente. Los que suscriben los diputados Armando Bautista Gómez, Javier González Cepeda, Marta María del Carmen Delgado Hernández, Sergio García Sosa, Luis Antonio Guadarrama, Imelda López Montiel, Bernardo Segura Rivera, Francisco Rodolfo Solorza Luna y Julieta Villalpando Riquelme, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 51, fracción segunda y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción 1 y 38, fracción 1, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, sometemos a la consideración de esta honorable legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos del artículo 7.20, así como un párrafo final al artículo 7.33, y se reforma el artículo 7.33, fracción 1, del Código Administrativo del Estado de México, cuya motivación y sustento es el siguiente. Exposición de motivos. El servicio público del transporte de pasaje en el Estado de México está siendo prestado casi en una totalidad por concesionarios y tratándose de los servicios colectivo y discrecional existe un enorme rezago en la tramitación de las prórrogas y cesión de concesiones, lo que tiene como consecuencia grave que el Estado carezca del control sobre las concesiones, pues no es admisible desde ninguna óptica que el Estado no tenga conocimiento de cierto de quiénes son los prestadores de servicio al amparo de las concesiones otorgadas. Por no realizarse los trámites de concesión, de cesiones, y por otra parte es igualmente inaceptable que el Estado mantenga a los prestadores del servicio en la irregularidad de operarlo con concesiones vencidas. En efecto, es inadmisible la carencia de un control estatal eficiente sobre las concesiones del servicio público de transporte de pasaje y el mantenimiento de la irregularidad a todos los concesionarios, pues ello perjudica no solo a estos, sino que afecta la correcta prestación del servicio y al usuario del mismo, pues la irregularidad de las concesiones inhibe la inversión que requiere el sector para modernizar el parque vehicular y reordenar la correcta prestación de los servicios. Dicha situación se ha pretendido solucionar mediante acuerdos secretariales que no han resultado ineficaces, porque no se ha atendido las causas que generan tal rezago y que no son otras que, por una parte, el exceso de trámites a través del llamado índice del expediente de concesiones, que en realidad es un catálogo de trámites únicamente, y evidencia la inexistencia de la debida integración y operación del Registro Estatal del Transporte Público, como está previsto en el artículo 736 del Código Administrativo del Estado de México, es decir, un registro público y declarativo, y por otra parte los altos costos fiscales en concepto de pago de derechos por prórroga y por cesión de concesiones. En este último aspecto debe destacarse que es de suma importancia mantener el control del Estado sobre las concesiones, prevaleciendo ello sobre una eventual recaudación prácticamente inexistente. En concepto de derechos por cesión de concesiones y muy marginal en el concepto de derechos por prórroga de concesiones, hechos estos que se demuestren con el enorme rezago existente respecto de miles de concesiones vencidas y miles de concesiones que son operadas al amparo de convenios entre particulares sancionados por la autoridad del transporte
por quienes no son sus titulares, rezago que implica que no se realizaron los trámites y por ende no se pagó al Estado derecho alguno y en consecuencia el Estado no tuvo ni ha tenido la recaudación en concepto de tales derechos, por lo que ante tal situación de excepción inhibir el pago de tales derechos no afectará al erario público y en cambio impulsará la regularización de las concesiones tanto respecto al titular que las opera como de la vigencia de las mismas, retomando el Estado así el control de las concesiones del servicio público de transporte. En virtud de lo anterior y de la urgente necesidad que el Estado posee la suficiente información y control sobre las concesiones, es inaplazable dotar a la autoridad administrativa de los instrumentos que le permitan actuar en el marco de la ley y no mediante acuerdos administrativos que pretendan colmar los posibles vacíos de la misma, siendo por ello que se ha estimado necesario adicionar el artículo 720 del Código Administrativo del Estado de México a efecto de regularizar en forma clara los casos en que deben darse las prórrogas de concesiones y el excepcional caso de su tramitación extemporánea en atención al interés general. De igual manera se ha entendido la necesidad de la reforma a la fracción tercera, artículo 733 del Código Administrativo del Estado de México, a efecto de establecer con toda claridad la calidad de los cesionarios de los derechos y obligaciones de las concesiones, manteniéndose la sujeción de dichas cesiones por lo que concierne a su validez, a la autorización de la autoridad competente. Como se ha señalado, una de las causas del tremendo rezago administrativo en materia de prórroga, cesión y de concesiones ha sido el alto costo fiscal que representa la prestación de tales servicios por la autoridad administrativa, siendo por ello necesario, ante una situación excepcional, inhibir el pago de los derechos por prórroga y cesión de concesiones sin que se obvise para arribar a dicha consideración la naturaleza del ordenamiento que se reforma y adiciona, pues aplica el principio general de derecho conforme al cual la norma especial deroga a la general, resultando el Código Administrativo del Estado de México una norma especial en materia fiscal frente a la general que regula tal materia. Es una necesidad inaplazable la debida atención del citado rezago administrativo, con la finalidad de crear una base registral eficiente que permita avanzar a una legislación completa y moderna en materia de movilidad y transporte, en beneficio no solo de los usuarios, sino a la población en general, la cual conlleva a la urgencia de regularizar las concesiones mediante las cuales se prestan los servicios actualmente, satisfacen la necesidad pública, siendo por ello que además de dotar a la autoridad administrativa de los instrumentos legales y necesarios, prevenir los lineamientos mínimos para el eficaz cumplimiento de este decreto. Por lo anteriormente y lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable soberanía popular la iniciativa de decreto para que, de estimarse procedente, se apruebe en sus términos, anexando el proyecto de decreto correspondiente. Atentamente, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Todo el poder al pueblo. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.